programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. Y como siempre, le damos la mejor de las bienvenidas a este su programa de Ecos de la 4T. Esperamos y le deseamos que en donde quiera que se encuentre, esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T. Y estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge y Pamela, a quienes saludo, se lo llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Mire, lo invitamos a que se quede con nosotros. Desde luego, todos los integrantes del equipo, ya conocidos por usted, le hemos preparado un muy buen programa. Y gracias, muchas gracias siempre por brindarnos su atención y por apoyarnos. En un momento, comenzamos. Muy bien, ya estamos iniciando otro programa más de Ecos de la 4T y ya se encuentra para su participación semanal como todas las semanas, todos los jueves, el profesor Gabino Berumen Cervantes, a quien con mucho gusto lo saludo. Profesor, buenas tardes. Es un placer, como siempre, licenciado Jerónimo. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias, profesor Gabino, por siempre hacerse este espacio y poder acompañarnos para platicar de lo que nos apasiona. Sí, la política es apasionante. Por supuesto. Oiga, profesor Gabino, hay noticias interesantes, sigue por supuesto destacándose y hay que hacerlo, la fortaleza económica del país, sí, el peso, otro dato importante de la inflación, que ya poco a poco, pero viene a la baja. A la baja. La inversión extranjera también muy significativa. Con altos volúmenes. Y pues yo destaco también, entre otras cosas, que por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se acaba de emitir una opinión en el sentido de que en la cuestión macroeconómica en nuestro país, en este momento y ya en este proceso electoral y ahora también para la llegada del próximo presidente o presidenta, todo afortunadamente se avisora que viene con mucha tranquilidad y de manera ordenada. ¿Cómo ve estos? Pues es que este régimen obradorista ha sido muy cuidadoso en todo lo que tiene que ver con las finanzas, el manejo de la economía, como bien se señala, es un manejo muy responsable, sobre todo porque a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se hacen las cosas con mucha prudencia, con mucho tacto y con lo que es el ingrediente importante en este proceso de la cuarta transformación. Cero corrupción y el otro asunto, una administración adecuada y pertinente para direccionar todos los aspectos que tenga que ver con la recaudación. Entonces, cuando hay una recaudación que sin duda maneja volúmenes muy importantes de ingreso para que el propio proyecto de presupuesto, la ley de ingresos, pues exista un margen de atención para todo lo que al presidente de la República le interesa y particularmente los programas sociales, sin descuidar todo lo relacionado con infraestructura. Y eso hace que el proyecto
de Administración Pública Federal sea muy ordenada, y sobre todo porque es el mismo común denominador que se da en todas las áreas de la administración pública, en salud, en lo correspondiente a educación y lo correspondiente al manejo de la economía, que son las tres áreas más importantes en donde se puede enfocar la mayor parte del presupuesto para su manejo con puntualidad, y que los programas que el propio gobierno de la Federación en materia de infraestructura estén bien soportados económicamente, que no falte el recurso económico para que esos programas de infraestructura, ya sea de infraestructura carretera o infraestructura en todo lo correspondiente al área de la construcción, no dejemos pasar por alto que el presidente de la República en este último tramo de su gobierno está tratando de impulsar un programa de vivienda, Sí. que es muy significativo el proyecto de 700,000 viviendas, que nada tendrán que ver con las viviendas que se hacían en el pasado, que eran viviendas pues de risa, Sí. porque eran pues verdaderamente No, dejaban, palomeras. dejaban mucho que desear. Dejaban mucho que desear en cuanto la cuestión de los materiales de Superficie y luego construcción, ya. la superficie. Ajá. Entonces eran programas de vivienda que quienes eran los favorecidos eran los grandes constructores, y los perjudicados eran los habitantes. Por ello, tantas viviendas que no lograron el objetivo de ser habitables. Entonces, en ese sentido, el presidente está buscando la forma de cómo esos programas de infraestructura estén bien diseñados y bien soportados para que haya un proceso de avance en esta transformación, en la cuarta transformación. Otro dato importante es el empleo. Sí. Como también afortunadamente se ha dado la generación y creación de empleos. Eso tiene una connotación muy importante a nivel internacional. Es uno de los países con menor índice de desempleo. Sí. Y eso habla muy bien de cómo ha impulsado este aspecto el gobierno federal, porque las relaciones que se deben de mantener entre el sector productivo y el sector social, o sea, el sector gubernamental, deben de ser unas relaciones, voy a utilizar este término, relaciones venturosas, que sean adecuadas para que haya un buen entendimiento entre el sector productivo y el sector social que impulsa los programas que deben de ser adecuados para favorecer a la población en general. Entonces, el hecho de tener el menor índice de desempleo a nivel internacional, a nivel mundial, pues habla muy bien de que las cosas las está haciendo adecuada y pertinentemente el presidente de la República. Oiga, profesor, pues ya, ahora sí estamos en plenas campañas. Sí. ¿Va? La presidencial, en el caso, pues a nivel nacional, federal, y aquí en el caso del estado de Jalisco, pues también ya, por lo que vea, la campaña para la gubernatura ya también dio inicio. Sí. ¿Siguen todavía pendientes para las presidencias municipales o también ya iniciaron? No, yo creo que eso está ya también por arrancar, pero lo importante es que en el ámbito federal. ¿Cómo ve este arranque de campaña Pues, de las presidenciales, por favor, profesor Gabriel? En el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, en su arranque de campaña y en su visita a Jalisco precisamente hace unos días, da muestras de que está
muy encarrilada, muy bien encarrilada la campaña político-electoral a nivel federal, y que pues los candidatos a las diputaciones federales y al Senado de la República pues son personajes que le van a dar el mayor empaque a este proyecto de trabajo político electoral, toda vez que en el caso al Senado de la República pues está el doctor Carlos Lomelí, aquí para Jalisco, y que pues es un hombre con mucha experiencia y que sin duda pues eso va a garantizar que haya una dinámica muy interesante entre los candidatos al Senado de la República por Jalisco y los candidatos a diputados federales. ¿Qué es lo que yo pudiera colegir de estas campañas, tanto la federal como la local? Sí, que todos los candidatos de Morena deben de ir en unidad, no deben de ir unos por un lado y otros por otro. Creo que las campañas deben de ser unitarias para que la gente identifique que hay pues que comulgar con los candidatos federales y los candidatos locales. Por lo tanto, el hecho de tener 125 municipios en los que deberá de atenderse muy bien estructurada una campaña municipal, local y federal, y sobre todo, pues, ¿dónde está, como dijeraban en el argot, el comerciante, la pechuga, aquí en la zona metropolitana? Ajá, muy bien. La pechuga electoral está en los 10 municipios que tienen la zona conurbada. Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, obviamente Tlajomulco, El Salto, Zapotlanejo. Entonces hay una extraordinaria manera de poder advertir que si este 60% del electorado se concentra en estos municipios conurbados de la zona metropolitana, entonces hay que darle mucho impulso. Y otros 25 municipios en el interior, importantes, como son las cabeceras distritales. Estamos hablando de Puerto Vallarta, estamos hablando de Ciudad Guzmán, estamos hablando de Colotlán, la zona norte, Tequila, estamos hablando también de Magdalena y estos municipios que están en la zona agavera, los que están en la zona que tiene pues que ver con la zona tequilera. Entonces hay la zona cañera. Sí. Entonces hay muchos elementos que nos hacen pensar que la campaña político-electoral en Jalisco y en lo federal pues estará bien cohesionada. Va a embonarse bien. Va a embonarse bien porque en este sentido la candidata al gobierno de Jalisco, la licenciada Claudia Delgadillo González, pues es una mujer que tiene mucha experiencia en el sentido de que conoce el ámbito municipal, el ámbito local a través del Congreso del Estado, el Congreso Federal también lo conoce. Entonces es una mujer que tiene mucho empaque político, por lo tanto es una garantía. Y si compaginamos que ahora que están ya muy bien amalgamada la participación de Carlos Lomelí y Claudia Delgadillo, pues va a ser muy interesante para darle la fortaleza a la campaña federal de Claudia Sheinbaum. Fue muy interesante, perdón, un video en redes que subieron, ¿no? En donde tanto el doctor Lomelí como la candidata al gobierno del estado, Claudia, exteriorizaron pues que, como usted dice, se va a trabajar hombro con hombro
avanzar en esta campaña electoral. Sí, y entonces, ¿qué se colige de ello cuando hay estos aspectos que desmienten el hecho de decir que estaban confrontados, de que cada quien iba a ir por su lado? No, la idea es una campaña federal y local unitaria. Entonces, ¿qué se colige de ello? Que hay un ambiente ganador. Así lo percibí yo el domingo pasado, ¿sí? Cuando asistió la candidata, Las dos no Claudias, nada más las las dos dos Claudias Claudias, aquí en la Plaza de la Liberación. Plaza de la Liberación y también en la cabecera de Ciudad Guzmán, del distrito 19. Entonces, ¿qué se vio? Pues una importante relación de unidad política. No, y estuvo fuerte, estuvo muy concurrida. Muy concurrida. En las dos, tanto aquí en Guadalajara como allá en Ciudad Guzmán, efectivamente. Pues ahí va caminando por el momento aquí. Vamos. Sí. Oiga, profesor, entonces ya nos dio en un primer momento unas pinceladas sobre cómo vio este arranque de las campañas. Por otro lado, las propuestas. Sí. Hablemos de las propuestas. En el caso de la campaña de la doctora Claudia, a nivel federal, 100 compromisos en el Zócalo. Sí. Un Zócalo festivo, pletórico. ¿Qué destacamos de esos 100? Bueno, en principio yo creo que es la primera convocatoria que no hace el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre todas las convocatorias al Zócalo eran hechas por el presidente siendo candidato en el desafuero, en el 2006, en el 2012, en el 2018, en todo el historial de la toma de las calles y de la plaza pública más iconográfica que es el Zócalo de la Ciudad de México, habían sido por Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión, se sintió el mismo fervor, claro. A tal grado de que el grito de es un honor estar con López Obrador, es un honor estar con Obrador, ahora es un honor estar con Claudia hoy. Entonces, eso tiene un significado y una cuestión que debe de a nosotros, los que estamos en pro de la Cuarta Transformación y de la continuidad de la Cuarta Transformación con Claudia Sheinbaum, pues por supuesto que nos llena de satisfacción el ver que las plazas públicas se están imbuyendo con ese mismo ánimo, con ese mismo fervor, con esa misma determinación. Entonces, el hecho de estar viendo a Claudia Sheinbaum en el Zócalo y de hacer su propuesta de 100 cuestiones que van a ser muy importantes, sobre todo para darle la continuidad, para darle esa consistencia que requiere un gobierno que le dé continuidad a la Cuarta Transformación. Y yo considero que no había un personaje más idóneo como el de Claudia Sheinbaum para hacer esa consecutiva forma de estar proyectando el trabajo obradorista. Entonces, ahora que se están viendo estos aspectos, bueno, pues lo que se colige de ello es que los programas sociales van a tener una extraordinaria manera de ser soportados y acrecentados. ¿Por qué? Porque la intención de la doctora Claudia Sheinbaum es precisamente darle una mayor capacidad de manejo a todo lo que se ha impulsado a través de las formas de estar advirtiendo estos programas en salud, estos programas
en lo económico y estos programas que van direccionados a fortalecer lo que siempre el presidente decía, a la base de la pirámide, no a la punta de la pirámide, que era lo que querían los empresarios en los 2 años más terribles que vivimos económicamente en el periodo de pandemia. Los empresarios querían que se les apoyara a ellos y que si llovía arriba algo escurría abajo. Entonces el presidente dijo, no, esa política no es la conveniente. Se debe de manejar una política social que fortalezca precisamente a la base y que no haya desabasto, que no haya problemas de consumo y sobre todo que no se vea que va a haber un desfase en el proyecto económico que tiene que ver también con las relaciones internacionales. Entonces sigue manteniendo una política muy importante de estar bien con sus vecinos del norte, pero también estar bien afianzado en lo nacional con el pueblo de México. Y en ese sentido, pues teniendo estas bases de la Cuarta Transformación, creo que la presidenta, que sin duda va a ser Claudia Sheinbaum Pardo, pues va a tener suficientes elementos para darle una continuidad a este proyecto obradorista, que será sin duda muy exitoso porque seguirá viéndose fortalecida la economía de nuestro país, pero además también se estará advirtiendo que hay un manejo en el plano internacional tan exitoso de tener y de tender los puentes con las otras economías en el mundo. Y eso pues nos hace que hoy por hoy los mexicanos tengamos confianza de que no va a haber que no se va a trastocar la transición de este gobierno al siguiente. Oiga, profesor, con relación a los 100 compromisos que en su primer acto de campaña dio a conocer la doctora Claudia Sheinbaum, quiero detenerme porque es también uno de los temas muy importantes y que me gustaría escuchar su opinión porque pues usted tiene la formación de profesor, toda su vida ha estado también muy estrechamente vinculado con la educación, a su servidor como catedrático en la Universidad de Guadalajara también pues no soy ajeno a la parte educativa. Entonces, en más de alguna ocasión la doctora Claudia ha manifestado que ella quisiera verse como la presidenta y en su momento se recuerda como la presidenta de la educación. Deme su opinión, por favor, profesor, sí, en este tema que a usted le apasiona. Sí, claro que sí. Cuando yo escucho ese concepto de cómo quiere ella estar siendo recordada una vez que pase a ser una más de los expresidentes, ser recordada como la presidenta de la educación. ¿Por qué lo dice? Porque su formación es académica, porque su formación es docente también. Una maestra exitosa en la Universidad Nacional Autónoma de México y sobre todo con un palmarés académico de ser, en principio, pues física. El tener una maestría que está en esa misma orientación académica y el doctorado. Entonces no es fácil porque estar tendiente a ver los aspectos relacionados incluso con el medio ambiente, que es parte de esa formación académica,
de ser una experta en cuestión de medioambiental. Eso es muy significativo porque estará dándole el toque a lo que ella hace bien y sabe bien. Por eso es que precisamente cuando fue jefe de gobierno el presidente de la República, la invitó a que fuera secretario de Medio Ambiente en la hoy Ciudad de México. ¿Y cómo se logró abatir todo ese fenómeno de polución que se tenía en la Ciudad de México, de pues un problema de contaminación muy marcado? Sí. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de entender cómo fue que contribuyeron las políticas gubernamentales de la Ciudad de México en materia de medio ambiente, y una de las hacedoras de esos planteamientos para mejorar el medio ambiente en la Ciudad de México, pues fue sin duda Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora que está advirtiendo esto como una de sus prioridades, de estar manejando la cuestión de la ecología, pues yo creo que va a estar orientado a fortalecer, por un lado, las cuencas hidrológicas, que son importantes para que haya un abasto de agua que en el futuro, ya no inmediato, sino en el futuro inmediato, va a ser uno de los problemas más graves, el que tengamos desabasto de agua. Entonces hay que fortalecer las cuencas hidrológicas, y ella sabe perfectamente que esa es una de las partes torales en donde debe de enfocar su administración pública federal. Y desde luego crear una conciencia ambientalista, no nada más en el tema relacionado con los programas de educación, sino también involucrar al sector industrial, que es fundamental para que haya esa manera de conjunción de esfuerzos entre el sector productivo, la industria, el gobierno, las universidades, y armar los esquemas académicos pedagógicos para que la cultura ambiental llegue a quedarse y sanear nuestras cuencas hidrológicas, y que la cultura del agua sea parte fundamental en el ánimo de las familias y de la conciencia nacional. Entonces, yo creo que eso va a ser muy interesante, de estar viendo cómo ella va a estar incidiendo en estos asuntos relacionados con el medio ambiente, porque esa es su formación ambientalista. Es una mujer con una prosapia enfocada a estos aspectos relacionados con el medio ambiente. Así lo ha demostrado siendo ella jefa de gobierno, y que en lo sucesivo pues será el sello que marcará su administración a lo largo de su periodo gubernamental, el medio ambiente. Eso es lo que yo considero que va a ser parte fundamental por su formación académica y por su enfoque que le ha dado a todo lo que ella ha impulsado a través de la Administración Pública Federal en su momento y como jefa de gobierno. Muy bien, profesor. Bueno, pues vamos a seguir. Estar muy atentos a estos escasos 2-3 meses que quedan ya para la cita que se tiene el próximo 2 de junio. Sí, 2 de junio. Creo que pues va a ser histórica, porque sin duda va a ser una mujer la próxima presidenta. ¿Cuántas boletas hay que cruzar? 6, ¿no? 6. Ya estaremos en esas. Ese acontecimiento. Sí, señor. Profesor Gavino, por el momento, un gusto, como siempre. Muchas gracias. Lo espero aquí el siguiente programa. Hasta la próxima. Y vamos a un corte y enseguida regresamos.
Estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros porque mire, ya se encuentra aquí en el estudio para su participación semanal. Nada más ni nada menos que el abogado Eduardo Montaño Ramírez, a quien saludo. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jerónimo? Pues aquí estamos con ganas de charlar sobre ciertos temas. El tiempo a veces es breve, pero lo que se pueda, Lo ¿no? aprovechamos. Es una charla como para divulgar ciertas ideas sin llegar a manejarlo como una especialidad o datos específicos. Claro. Es una charla de divulgación, porque a veces hace falta hablar de ciertos temas que se van haciendo a un lado, que se van malinterpretando muchas veces, que se van tergiversando, y hay algo que ha tenido vigencia en nuestra sociedad recientemente, que es la desinformación, Viene de ahí. que es más allá de lo que mucha gente conoce como las fake news o las mentiras. No. Hay campañas de desinformación precisamente para torcer la atención de la gente, para orientarla a otros lados, para resaltar ciertos aspectos, para distraer muchas veces, porque, por ejemplo, se da un hecho que no conviene para ciertos intereses, que se divulgue, que se sepa, que se informe a la gente, que se despierte el interés de la gente, porque empiezan a preguntar, empieza la gente pues a investigar, a consultar fuentes, se empieza a buscar información, y eso pues no responde a los intereses de ciertos grupos, por ejemplo. ¿Verdad? Y eso se da en todo el mundo y en la mayoría de los países. Quien maneja los medios de comunicación, la información. Con propósitos ya muy definidos. Sí, que es desinformar. No Sí. Nada más mentir por una situación o cambiar una noticia o plantearla de otra manera, ¿no? Simplemente es desinformar sobre hechos. ¿Cómo se echa a andar esta? Bueno, hay grupos que a eso se dedican, que venden servicios a quien paga, ¿verdad? No sé, tú puedes darte cuenta, constatar que, por ejemplo, la cantidad de memes, videos que se dan, a veces muy especializados, a veces muy bien trabajados, y son especialistas que muchas veces ni siquiera son mexicanos, ¿no? Ni siquiera son de este país, son de otros lugares, de otras latitudes, que venden sus servicios a quien paga, ¿verdad? A quien interesa que se desprestigie un personaje, un político o un trabajo de un grupo, de un político que está haciendo algo, que hizo algo, y pues hay que desinformar. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el Tren Maya, ¿no? Cómo el Tren Maya, al estarse trabajando, al avanzar, cómo hizo que miles o cientos de ecologistas de closet salieran interesadísimos en proteger los recursos naturales. Estaban ocultos, pero de repente salieron, se expresan, hay videos, hay fotografías muchas veces manejadas para demostrar una devastación, para demostrar una inconformidad de ciertos grupos, para demostrar que hace falta ciertos recursos, que es falso lo que se dice, las noticias oficiales.
Entonces, todo eso tiene un objetivo, responde a un interés de ciertos grupos, ¿verdad? Ciertos grupos de poder. Y eso sucede en el mundo. Lo podemos trasladar a otras tierras, a otros lugares. Por ejemplo, en la guerra hay dos situaciones de conflicto. Lo que es la guerra de Ucrania actualmente y lo que es el desastre que se está generando en Palestina. Que, por ejemplo, ya los medios están empezando a silenciarse y no se divulga mucha información. Bombardeos, por ejemplo, hubo un acto que muestra, por ejemplo, nomás lo voy a poner como ejemplo, en la guerra de Ucrania, recientemente, hace un par de meses, quizá menos, hubo una concentración en una ciudad ucraniana. Se concentraron una gran cantidad de oficiales, sobre todo ucranianos, oficiales ucranianos del ejército ucraniano y oficiales de la OTAN, que son asesores, que están auxiliando en adiestramiento, etc. Y se concentraron porque los iban a premiar por labores, por tareas heroicas y tareas muy importantes que habían realizado a favor de Ucrania. Y estaban concentrados en un hotel y que los bombardean. Y murió casi todo. Entonces, esos hechos no se saben. Se ocultan, se manejan y te sacan que en tal ciudad, en Donbass, en X, se recuperó, están defendiendo los soldados heroicamente, etc. Entonces hay un manejo ahí hay una desinformación. Por ejemplo, en Gaza hubo el bombardeo de un hospital y murió mucha gente, asistentes, camilleros, socorristas, enfermos, médicos, y se silencia también y nadie sabe nada. Se oculta. Entonces, ese tipo de manejo es muy evidente. Hay campañas que se manejan contra determinados personajes, por ejemplo. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos aquí en el estudio. Continuamos con el abogado Eduardo Montaño. Eduardo, también me decías que hay campañas que se dirigen a veces en especial a ciertos personajes. Ahí nos quedamos antes de unos al corte. Pues sí, eso lo puedes encontrar pues en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, cómo se han manejado campañas contra diferentes candidatos de diferentes partidos, de diferentes países, ¿verdad? Y esas campañas están dirigidas, inciden en el ánimo de los votantes, cambian, desinforman, tuercen la información. Y eso mismo sucede por ejemplo, en el conflicto de Gaza, que está acallado. Yo veo, trato de encontrar Muy poca información. Y está sucediendo lo mismo. Entonces yo recurro a ciertas fuentes y empiezo a ver cosas que yo desconocía, que no había advertido en ese conflicto, que tiene muchos años de estar sucediendo, pero se ocultan, se manejan diferente. Por ejemplo, hay fuentes que no provienen de los medios de comunicación occidentales, que no provienen de Europa, que no provienen de los Estados Unidos, que no provienen del Estado de Israel, en lo que corresponde, por ejemplo, a la situación de Palestina. Pero hay fuentes árabes, hay fuentes
que tienen otro origen, y te van informando, te van dando a conocer datos, cifras, por ejemplo, razones. Yo recientemente descubría por qué las guerras, y sobre todo por qué este conflicto en Palestina. O sea, si yo te preguntara, o tú le preguntas a cualquiera, un ciudadano común y corriente que esté medianamente informado, oye, ¿por qué crees que sea? No, pues es que es una guerra que no se acaba, que de hace mucho, pero es falso. Toda esa versión, esa imagen, ese escenario está construida. Está construido porque hay datos, hay origen, se sabe cuándo empieza, y si te remontas a la historia por ejemplo, de Jerusalén, desde cuándo se formó, quiénes han sido los que han manejado y controlado Jerusalén. Jerusalén es una ciudad milenaria, claro. Y que en la historia de Jerusalén son muy pocos años, por una parte son muchos los reyes de muchos pueblos que han controlado, que han tomado Jerusalén, entre ellos pues los romanos, los egipcios, los asirios, Nabucodonosor, etcétera, cuando destruyó el primer templo. Y efectivamente hubo tres figuras históricas, tres reyes judíos, que ellos controlaron ese territorio de Palestina, pero fueron en miles de años, fueron 130, no llega a los 150 años que controlan. Son expulsados varias veces por los asirios, por los egipcios, por los romanos, ¿verdad? En el año 67 después de Cristo fueron expulsados, en la segunda destrucción del templo de Jerusalén, y son expulsados, y hay unas diáspora, y se van. Pero ahora, con la nueva creación del Estado de Israel en este siglo pasado, en el año 47, 48, 47, se reconoce y se declara la fundación del Estado de Israel en 1948, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí hay una nueva historia que nos van contando ellos, ellos y quienes los apoyan, ¿no? Y tanto que la historia, las noticias, la versión que conocemos se ha ido aceptando como que si fueran ellos los poseedores milenarios, los herederos de esa tierra, cuando en esa tierra durante cientos, miles de años convivieron musulmanes, cristianos y judíos. ¿Por qué? Porque esas tres religiones monoteístas, las principales del mundo, tienen lugares muy importantes, lugares santos, cada una de ellas en Jerusalén, por ejemplo. Pero cuando han sido gobernadas, controlada la ciudad, por ejemplo, de Jerusalén, si fue controlada por los musulmanes, ellos nunca quisieron volver a los pobladores musulmanes, respetaban a los cristianos, respetaban a los judíos. Cuando los cristianos tomaron, porque ha habido también, acuérdate de las cruzadas, acuérdate de esas guerras, no cristianizaban, no sometían a los pueblos, o sea, hacían el control político, el control militar, pero no era deseo de los gobernantes imponer su religión. Y sin embargo ahora la política es lo que tiene su origen ya en una política que lo hemos hablado y se conoce, y ahorita pues vamos muy a prisa, ¿no? Pero está basada
en el sionismo, que es el establecimiento de un Estado judío en Palestina. Pues sin duda todo esto que nos has platicado de manera de charla en los dos segmentos anteriores, pues siempre muy interesante, son pues ejemplos como bien los acabas de señalar para dar contexto al tema de la desinformación. Ahora te pregunto, la gente común, ¿cómo puede hacer frente a esas campañas de desinformación, Eduardo? Pues es difícil porque se necesita primero libertad, ¿verdad? Que exista una libertad, ¿cómo decirlo? Que los medios de difusión sean libres, que sean de veras vehículos de información, que permitan a la gente participar, primero conocer, recibir, el receptor recibe la información del emisor y la interpreta y la regresa. Pero aquí es muy difícil porque los medios de comunicación, cuando menos en nuestro país y en algunos otros que conocemos, están controlados por ciertos grupos. Y ahorita esto me hace recordar una anécdota muy reciente, ¿no? Muy reciente, y tú la habrás escuchado, la habrás visto, quizá ya hablaste de ella. ¿Recuerdas tú que en una presentación de la señora representante de la oposición, escuchaba la expresión de los poderes fácticos y le pregunta a Marco Cortés, creo que era, le pregunta qué son los poderes fácticos, ¿verdad? Y el señor Marcos le dice algo, pero eso nos hace ver, por ejemplo, que hasta la propia candidata de la oposición ignora cómo se gobierna el país. En México hay un Estado, una estructura gubernamental, hay partidos políticos, hay instituciones educativas, políticas, de salud, religiosas, hay información, ahí está el INE, está infinidad de instituciones, ¿verdad? Y ellos participan en el gobierno, participan en la dinámica de la vida pública. Pero también nosotros tenemos en nuestro país esto que se conoce como los poderes fácticos. Claro. ¿Cuáles son los poderes fácticos? Pues, los medios de difusión, los que se supone informan a todos los mexicanos, a esa gente que tú preguntas, ¿y esa gente común cómo se informa? Pues ellos la informan. Pero en nuestro país también hay otros poderes fácticos, como son el crimen organizado, que también gobierna, y gobierna en ciertas zonas. Y también hay poder, están los grupos, las instituciones armadas que influyen, están grupos políticos, los sindicatos, ¿verdad? Están los grupos de poder que inciden. Claro. Que inciden para que unos candidatos lleguen, para que unos partidos no puedan llegar, para controlar, ¿verdad? Claro. Utilizan desde el miedo, porque pues, desaparece alguien, o le sacan un susto, o atentan contra su vida, o simplemente lo ensucian en las campañas de prensa, en la televisión, en los periódicos, en las noticias, en los fake news, en todas esas campañas hay el ánimo de desprestigiarlo. Entonces, esa es la labor de los poderes fácticos, incidir en la información, incidir en la voluntad, en la decisión de la población. Entonces, la población
En general, pues una persona común, alguien del pueblo, como uno, ¿no? Pues ponle, uno tiene cierta ventaja porque ya fue a la universidad, porque ha participado en ciertas cosas, se ha informado de otra manera, ha buscado, ha leído, ha tenido experiencias, se ha juntado con alguien, ha participado en grupos, etcétera, etcétera. Pero hay mucha gente que no, Así es. que es ingenua, Ujú. es desinformada y actúa de buena fe. Sí, es correcto. De buena fe, Ujú. yo te podría poner ejemplos de esta semana, platiqué con personas y yo les decía, pero es que nuestro país, por ejemplo, ha tenido, entre otras cosas, ha sabido aprovechar las ventajas del fortalecimiento de la moneda en relación al dólar. El dólar en relación al peso se ha depreciado y eso ha sido aprovechado por el gobierno para hacer pagos de la deuda, No, sí, de la deuda. Quiere decir que si se endeudó el país cuando costaba veintitantos, 25 pesos, 23 pesos el dólar, y ahorita vale 16 pesos, y el gobierno Sí. hace un pago Sí, importante, representa un representa ahorro el que ya se 13%, creo que puede, fue lo que se ha pagado que recientemente. ya se puede canalizar para Entonces, programas sociales o más con infraestructura. políticas de no endeudamiento o de Ujú. endeudamiento muy mínimo, se está favoreciendo la economía, se Cierto. fortalece, y esos números aparecen en los índices internacionales del Banco Mundial, los índices financieros. Ujú. Pero la gente común no. Y esa señora común me decía, no, es que México se sigue endeudando, está muy endeudado, mira que no es cierto. Decíamos en la escuela, pues alégale a la Lampire, ¿verdad? Pues ¿cómo la voy a convencer? Informándose. Pero ¿cómo informarla? Pues sí se debe este gobierno, si no es el que venga, sí tendrá que poner mucha atención en tener, por ejemplo, medios que puedan informar, cuando menos, una información no viciada, no tramposa, no torcida, ¿verdad? Muy bien. Informar correctamente, pues, las cifras correctamente, la educación, la salud, etcétera, el trabajo, el seguro social recibió tantos Claro. nuevos empleos, etcétera. Eso se tiene que hacer, ¿no? Muy bien, Eduardo. Pues mira, como siempre, siempre lo que nos dejas aquí sobre la mesa, muy interesante. Y por cuestiones de tiempo, Eduardo, nos tenemos que despedir de este programa. Te espero el siguiente, ¿cómo ves? Bueno, estamos aquí a la orden. De esa manera hemos llegado a la parte final de uno más de sus programas de Ecos de la 4T. Les recordamos que transmitimos desde Guadalajara, Jalisco. Y hasta la próxima.